Y antes de olvidarme lo voy a decir. Vamos a volver un poco sobre esto que no estoy compartiendo seguramente. Sí, exactamente, no estaba compartiendo. O sea que estoy hablando solo. Déjenme ver. Ahí está. Ahí lo ven todo, ¿no? Vamos a volver a pila. ¿Por qué? Porque es algo que yo le dije, no me acuerdo que seguro alguno de los dos Pablo, porque siempre son Pablo y Pablo. Tengo un Pablo de un lado, otro del otro, diciéndome cosas durante la clase. Y en este caso yo le dije, sí, ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir antes de olvidarme. Hay unas pruebas muy importantes que generalmente tienen que hacer y que ustedes no hacen, y que son, de nuevo, son causadas porque C es C. Eh, pruebas cuando todo sale mal. ¿Qué puede salir mal? Todo. Todo puede salir mal. Por supuesto que ustedes le van a dar un nombre decente después. Pero, ¿qué cosas pueden salir mal en nuestro TDA que todavía no tuvimos en cuenta? Que de nuevo es específico de C. Por ejemplo, decir pila destruir null. ¿Sí? Entonces yo afirmo que pila destruir con null, puedo destruir una pila nula. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir... ¿Qué se queja? Cierto, esta no la puedo probar porque devuelve void. Bueno, esa no la puedo probar. Esta la puedo probar pero sin hacer alguna afirmación porque no, las funciones que no devuelven nada no puedo afirmar nada. Pila tope, por ejemplo. El tope de una pila nula, ¿cuál es? Y debería ser cero. Debería ser, no, que habíamos dicho null, ¿no? El tope de una pila nula es null. Por ejemplo, puedo probar eso. Y cuando pruebe eso me va a llegar con la sorpresa de que no verifiqué ningún puntero. Entonces, de hecho me encuentro con la sorpresa de que no puedo compilarlo porque me olvidé un punto y coma. Es otra sorpresa que es un poco más agradable que la otra, porque se soluciona fácil. Entonces, ven lo que pasa, todo sale mal. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo un var read porque no estoy verificando los punteros. Todas las funciones de la interfaz pública vamos a verificar los punteros, porque si no pueden pasar estas cosas. ¿Sí? Este mensaje de error es lo que les mostraba antes, cómo funcionaba el tema de las macros y cómo pone este... bueno, la prueba, no tiene nombre la prueba. ¿No le puse nombre a la prueba? A ver, ¿qué hice? Ah, no le puse nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Porque lo borré. Bueno, eso. Lo que les mostraba antes es que se guardara el nombre antes de ejecutar la prueba para poder decirme, che, se murió tu programa mientras ejecutaba esta prueba. Así que por lo menos sé qué es lo que estaba haciendo. ¿Sí? Pero por eso es que están las macros, nada más. Entonces me dice, la dirección 50 no está en el Slack, no está en el stack. Ni le hiciste malloc, ni le hiciste free. Okay. ¿Qué significa eso? Significa que en pila vacía, línea 39, estás accediendo a un puntero null. ¿Sí? Entonces vas a pila vacía, a pila.c, línea 39, 39, y decís, estás accediendo a null. Literalmente este acceso es un acceso inválido, estás accediendo a algo que es nulo. Entonces, agregas la verificación que corresponde. Entonces, pila vacía de null tiene que funcionar, pila tamaño de null tiene que funcionar, pila tope de null tiene que funcionar, desapilar de null tiene que funcionar, todo con null tiene que funcionar. Por lo menos para lo que nosotros pedimos. ¿Sí? Eh, sí. Bien. Doy eso por entendido. Y empecemos a hablar de los nodos. Porque las listas generalmente las implementamos con nodos. ¿Por qué? Porque ustedes como ya vieron, ahí está, como ya vieron, si yo tengo un vector de cosas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un vector de cosas, si yo hago operaciones de inserción de un lado y saco del otro, por ejemplo, una lista puede ser, yo en una lista puedo insertar y sacar cosas de los extremos o del medio, no hay ningún problema. Si yo quiero que mi uso de memoria sea más o menos decente, en algún momento voy a tener que ir desplazando todos los elementos, ¿sí? Porque me van a quedar agujeros. No puedo evitar que me queden agujeros, sobre todo en una lista que puedo sacar cosas del medio. ¿Se entiende eso? Punto número uno.
Punto número 2. Ya que no uso un vector en memoria dinámica, ¿qué uso? Lo vieron el otro día con Nico. Usaban una estructura que tenía dos punteros, que le llamábamos nodo. ¿Sí? ¿Cómo funcionan los nodos? Y vamos a dibujarlo como lo vimos más o menos. Algo así. Un azulcito más. Ahí está. Sí, ahí me gusta. Ahí está. Esta estructura le vamos a llamar nodo. Y consta simplemente de dos punteros. ¿Sí? ¿Por qué dos punteros? Porque en un puntero voy a enganchar mi dato, que no es la nubecita que no sé qué es, puede ser un puntero a cualquier cosa, no sé qué es. Entonces yo lo que hago es guardar un puntero acá. Y el otro puntero ¿a dónde apunta? Apunta a otro nodo. Entonces puedo encadenar estas cosas, es decir, esto apunta a este nodo, y puedo seguir agregando cosas a mi lista. ¿Sí? Puedo tener una lista. ¿Está? Yo las nubecitas las tendría que haber hecho más chiquitas, pero básicamente se entiende. ¿Sí? Encadenando cosas. Vamos a repartir las nubecitas chiquitas. Yo puedo arbitrariamente encadenar cosas al final si quiero, al principio. Puedo encadenar cosas en el medio. Digo, no, che, yo ahora en el medio quiero, en vez de una nubecita, quiero un rayo. No sé, bueno, está bien, venís acá y encadenás en el medio un rayo. No pienso dibujar un rayo, pero ponele. ¿Eh? Entonces, de esta forma, con esta estructura, yo puedo arbitrariamente enganchar lo que quiera en cualquier lugar de la lista y no tengo el problema de, che, pero el bloque, el vector estático, el vector dinámico es un bloque completo, no puedo agrandarlo del medio o achicarlo del medio. Esto sí, esto puedo. ¿Sí? Hagamos mi mejor intento de rayo con el mouse. Bueno, casi. Démoslo por bueno. ¿Sí? Entonces, un rayo cósmico. Entonces, esto es lo que vamos a usar para crear listas. ¿Sí? ¿Qué forma tiene el nodo? Creo que eso se los doy en el enunciado. No me acuerdo. Puedo fijarme. Esta es la forma que tiene el nodo. ¿Sí? Es exactamente lo que acabamos de ver. Tenemos un elemento y tenemos el nodo siguiente. Y eso es todo. Y nuestra lista, que es la única estructura que les damos, y aclara, dice, el motivo por el cual las estructuras son públicas es para asegurarnos de que ustedes implementen esto y no otra cosa. Pero las estructuras deberían ser privadas. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que implementar es una lista, una estructura lista que tiene un nodo inicio, un nodo fin y una cantidad. ¿Podemos implementarlo sin nodo inicio, sin nodo fin y sin cantidad? Sí, se puede. Y es lo que solemos hacer en esta clase. Si quieren lo podemos hacer. Es un poco diferente a lo que tienen que implementar ustedes, pero quizás les sirva. No sé si quieren hacerlo. Para eso estaría el iterador. El iterador, que esa es una de las cosas que no explicamos, creo. A ver, ¿qué es un iterador? De hecho, si vamos a... De hecho, es buena oportunidad para ir a repositorio de TDAs. Enunciado, lista, ejemplo. Ejemplo.c. ¿Sí? Si ustedes vieron el ejemplo este, el ejemplo ¿qué hace? El ejemplo simplemente lo que hace es mostrarles cómo funciona la lista. Por ejemplo, tiene un main que dice ejemplo del uso de lista. Probar operaciones de lista. ¿Y qué hace probar operaciones de lista? Crea una lista, ¿sí? Lista crear, inserta cosas en la lista, ¿sí? Insertar es insertar al final, inserta una A, inserta una C, inserta una D en la posición 100, que como no existe lo voy a insertar al final, inserta en la posición 1, en la posición 3, y inserta cosas en la lista en distintas posiciones. Y después lo que dice es, si yo quiero ver qué hay en cada una de las posiciones de la lista, si quiero recorrer la lista, ¿qué hago?
Yo no puedo acceder al contenido de la lista. ¿Por qué? Porque la estructura se supone que es privada. Yo no sé cómo está implementada. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una estructura auxiliar que le llamamos iterador, que es esta, que de hecho acá está, demostramos cómo lo implementamos nosotros, un corriente y un lista. ¿Y la idea cuál es? La idea es que esto nos mantenga el estado de la iteración. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo quiero implementar algo así? Quiero un for. ¿Cómo es un for? Un for tiene la inicialización de la variable, tiene una comparación que me dice si tengo que seguir iterando o no, y tiene un incremento de esa variable o índice. ¿Sí? Tengo esas tres cosas siempre en un for. ¿Cómo hago eso con una lista? Digo, bueno, la variable índice que voy a ir corriendo es un iterador crear. ¿Sí? Creo un iterador. Ese elemento me va a servir para ir desplazándome. Tengo la función que dice iterador tiene siguiente, me dice si tengo que continuar iterando o no. Sería como i menor a cantidad, ¿sí? Y después tengo un avanzar, que sería el i más más. Bueno, acá sería iterador avanzar, ¿sí? Se entiende que estas tres partes son las que hacemos siempre en un for. La estructura iterador, que conocemos como iterador externo, nos facilita esta funcionalidad en la lista, ¿sí? Entonces yo con lista iterador elemento actual puedo acceder al elemento que estoy iterando y puedo ir recorriendo toda la lista. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo funciona un iterador? ¿O nos metemos más adentro todavía? ¿Se entiende? Yo lo que estoy intentando hacer es replicar el funcionamiento de un for. ¿Sí? Bien. Perdón, pero está bien que queremos replicar el funcionamiento de un for, pero ¿por qué no usamos un for Bien. directamente? A eso voy. A eso voy. Lo que voy a hacer es... Voy a... Sí, vamos a copiar... Vamos a copiar el ejemplo. Y te voy a mostrar la diferencia. Lista, no, lista.c, no, ejemplo.c. Bien. Esto. Y posterior. Ahí está. Fíjate acá. Acá, antes de hacer esto, antes de iterar la lista usando el iterador, nosotros iteramos usando un for normal. For i igual 0, mientras que i sea menor al tamaño de la lista, i más más, y lo que hacemos es, en cada iteración le decimos lista elemento en posición. ¿Sí? Creo que eso es lo que estabas preguntando vos. ¿Por qué no hacemos eso? Sí, Se puede hacer eso. Ahora, como todo en esta materia, nosotros lo que hacemos es analizar la complejidad computacional de las operaciones que estamos haciendo. For es una iteración. ¿Qué estamos iterando? El tamaño de la lista. El tamaño de la lista es el tamaño del problema. O sea que este for va a ser O de n multiplicado por lo que haga adentro. Porque se repite n veces, en realidad es n por lo que haga adentro. ¿Y qué es lo que hace adentro? Hace lista elemento en posición. ¿Y cuál es la complejidad de buscar un elemento arbitrario de la lista? Es O de n. Así que esto en realidad va a terminar siendo n cuadrado. ¿Sí? Estoy repitiendo n veces una operación O de n. Entonces, recorrer la lista es O de n cuadrado. La diferencia está en que cuando yo planteo esto así, que de nuevo, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Es equivalente. Yo tengo i igual 0, tengo i igual iterador crear. Mientras que i sea menor a tamaño de lista, tengo lista tiene siguiente y el i más más lo tengo como lista iterador avanzar. ¿Sí? Estas operaciones, cada una de estas operaciones es O de 1. Entonces, lo que estoy haciendo con este for, estoy repitiendo n veces, ¿qué cosa? Un lista iterador elemento actual, que también es O de 1. Entonces, esto termina siendo n. Recorrer una lista con un iterador externo me va a dar n, y recorrerlo digamos, sin iterador externo me va a dar n cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo que repetir n veces el ir a tal posición de la lista. ¿Por qué con el iterador externo se hace O de 1? Porque el iterador externo no es más que, esto hagámoslo más oscuro, como les mostré, es una estructura que tiene lo siguiente. Se fijan, en lista.h, el iterador interno tiene un nodo y una lista. ¿Por qué? Porque pintémoslo de otro color. Este es mi iterador externo. Ahí está. ¿Está?
va a tener un puntero a la lista, ¿sí? Que la estructura lista está por algún lado, ¿sí? No sé, supongamos que está acá. Y supongamos que no se rompió nada. ¿Listo? Tiene un puntero a la lista. Que en realidad lo ponemos, pero podría no estar. Lo ponemos por si queremos resetear el iterador. Y tiene un puntero al elemento actual. Al elemento actual que se está iterando, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a iterar, el iterador apunta al primer elemento. Que sería esto. Iterador crear. Se crea la estructura iterador, que se crea esto, con el actual apuntando al primer elemento. Cuando yo hago iterador tiene siguiente, lo que le pregunto es, che, el elemento que estás apuntando, ¿hay algo más adelante? Sí, entonces podría seguir iterando, sí. Y el avanzar, que sería el avanzar, literalmente avanzar, ¿qué es? Es agarro el nodo al que estoy apuntando y apunto al siguiente. Es una operación no de uno, es saltar una flechita, ¿sí? Es saltar de una flecha a la otra. Cada vez que le pido siguiente, hago una operación que es de tiempo constante, que es O de 1. ¿Por qué no puedo hacer esto mismo sin usar el iterador externo? Porque no tengo acceso o no tendría acceso a la estructura de lista. Entonces no tendría acceso directo a los nodos. Entonces no me queda otra que plantear el for de esta forma. ¿Sí? Entonces el iterador externo lo que nos da es esta facilidad de iterar la lista en tiempo n en vez de en tiempo cuadrático. Pero, ¿por qué iterar la lista de afuera es O de uno si te estás repitiendo una operación que es O de uno a veces? ¿Por qué qué? Como que recorrer la lista desde un iterador externo no sería O de n. Sí, por eso puse n. Pero, ¿y si haces eso adentro del for, no estarías haciendo O de n cuadrado también? No, si todo el for es O de n. O sea, no sé si entendí la pregunta. Esta operación, todas estas operaciones, crear es O de 1. Tiene siguiente es O de 1 porque es una comparación. Iterador avanzar es O de 1. Estas tres cosas son O de 1, así que no tienen ninguna importancia, no las contamos. Esta operación, elemento actual, es O de 1 porque es ir a buscar el elemento al que estoy apuntando. Entonces, básicamente estoy repitiendo n veces operaciones O de 1. Por eso da O de n. No sé si entendí la pregunta. No sé. Es como un for Ahí cualquiera. entendí. Digamos, este for también, che, esta es una asignación, esto es O de 1. Lista tamaño es O de 1 porque no tiene que contar toda la lista. Si lista tamaño tuviese que contar la lista, esto sería n cubo. Sí, ahí ya no queda otra. Porque repetiría lista tamaño recorriendo toda la lista cada vez. ¿Sería n cubo o sería 2n cuadrado? No importa. Sí, digamos, esto repite n veces esta operación que es O de n. Acá repite n veces una operación que es O de 1. Por eso es n y la otra es n cuadrado. Ese es el iterador externo. ¿Sí? Es una estructura auxiliar que guarda el estado de la iteración. Esa estructura auxiliar obviamente tiene acceso a las estructuras internas de lista, porque de nuevo, si el iterador no tuviese acceso a los nodos de la lista, no podría hacer la iteración O de 1, no queda otra. El otro iterador que tenemos es el iterador interno. El iterador interno ya lo conocen y lo implementaron en el TP1, que es la función lista con cada elemento. En este caso, quien itera la lista es la lista misma. Le digo a la lista, che, itera cada uno de tus elementos y a cada uno de tus elementos aplicarle la función mostrar elemento. Sí, esta ya la conocen del TP1. ¿Está bien? Sí. Se le agrega de nuevo a esto que... creo que el TP1 no tenía un auxiliar. Si ustedes, si ya miraron el TP, acá les dice exactamente qué tiene que hacer esto. Recorre la lista e invoca la función con cada elemento de la misma como primer parámetro. O sea, a esta función como primer parámetro le voy pasando los elementos de la lista. Dicha función puede devolver true si debe seguir recorriéndose los elementos o false si debe dejar de iterar. El puntero contexto se pasa como segundo argumento de la función del usuario. O sea, cuando llamo la función le paso como primer parámetro el elemento de la lista y como segundo parámetro este puntero. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, usando eso, yo podría tener un contador. Contador es igual a 0. Le digo a cada elemento de la lista, llamarle a la función mostrar elemento y pasarle este contador. Y mostrar elemento no sé si los cuenta, pero sí. Mostrar elemento lo que hace es, mostrar elemento y contar debería llamarse. Hace un printf del elemento e incrementa el contador. ¿Sí? ¿Qué hay que pasarle al segundo parámetro? El puntero. Contador. Literalmente está escrito ahí. El puntero contexto se pasa como segundo argumento. Contexto, segundo argumento. Literalmente. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, ¿qué hace contexto? Guarda información del usuario. De nuevo, volviendo al ejemplo. El ejemplo dice que yo tengo al iterador interno y lo llamo con la función mostrar elemento y un contador. ¿Contador qué es? Nada, un puntero a int. ¿Sí? Es un puntero a int. ¿Qué hago con ese puntero a int? Cada vez que llamo la función, incremento el puntero a int. Incremento el entero, básicamente. ¿Sí? Entonces, cuando termine de ejecutarse este iterador interno, contador va a tener la cuenta de los elementos recorridos. ¿Sí? Va a corresponderse con la cantidad de elementos que devuelve elementos recorridos, si está todo bien. Son cosas que pueden probar. Obviamente tienen que probarlas. Recuerden que las pruebas son parte del TP. Y en fin, lo que les iba a decir es que en realidad la lista no es así, sino que la lista, según la que vimos en clase, es más o menos así. Ustedes tienen la estructura lista. La estructura lista tiene adentro un puntero. Puntero deforme, no, un puntero. Puntero. ¿Está? Copia lo que quieras. Ahí está. Listo. No me peleo más. Un puntero que apunta al primer nodo. Un puntero que apunta al último nodo. Y creo que un tamaño le habíamos puesto. ¿Sí? 3 campos. 3 campos. Así. Este es el TD de lista que van a hacer ustedes. El que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Esto apunta al principio. Esto apunta al final. Al último nodo. Si quiere. Si no quiere no lo voy a obligar. Y el tamaño me dice cuántos nodos tengo en total en mi lista y me dice el tamaño de la lista. ¿Sí? Esta es la lista que tienen que hacer ustedes. Entonces, cada vez que insertan algo, tienen que ir moviendo el final y el principio para que se ajuste a la realidad de la lista. ¿Sí? Esto es lo que tienen que hacer ustedes y esto es lo que no vamos a hacer ahora. Lo que sí vamos a hacer ahora es una lista usando solamente nodos. Quiero que quede clara la diferencia. Lo que vamos a hacer ahora es solamente esto. Pero sin el puntero inicio y fin. Nuestra lista literalmente va a ser esto. ¿Sí? Yo tengo un puntero lista y el puntero lista apunta a la lista y nada más. ¿Sí? Es un poco diferente a lo que van a hacer. De nuevo. Les digo porque después se confunden. ¿Está bien? Vamos a hacer simplemente los nodos enlazados y enlazarlos. ¿Cómo hacemos algo parecido a eso? Así. Primero, todo esto lo vamos a tirar a la basura. Vamos a tirar muchas cosas a la basura. Esto no lo vamos a hacer. Iterador no lo vamos a hacer. Después si tenemos tiempo podemos agregar cosas, pero no creo. Destruir, tamaño, vacía, último, primero. Son muchas. Hagamos un insertar y un quitar. Y después vemos. Lucas, perdón, Sí, ¿cuál era la diferencia entre la lista que vamos a hacer ahora y la del TPE? la estructura. Ahora vamos. ¿Y la de ahora que tenía un puntero solo o no? No tenemos estructura. Quizás me conviene ponerles estructura para que lo entiendan, pero básicamente es la pila que vamos a hacer ahora es así. Typedef,
Lista T va a ser un void pointer. Bueno, un void. Básicamente eso. Significa que no hay nada, no hay estructura, no hay nada. Es la nada misma. No sé si se entiende, pero... ¿Los correctores de TDA son lo mismo que para el TP1? Sí, la lista la corrige el mismo docente. Después no, después cambia. Básicamente, la lista que tienen ustedes es una estructura que contiene tres campos. Contiene un nodo inicio, un nodo fin y un contador que dice el tamaño. La estructura que tenemos nosotros no hay estructura, es un puntero, nada más. Es un puntero que apunta al primer nodo y nada más. Si quieren podemos hacerlo así, podemos hacer nodo. Para que quede más sencillo. Hagamos eso. Sí. Hagamos... nodo. Nodo T. Llamémosle lista T. Nuestra lista va a ser simplemente un puntero a nodo. Primero. Y ya está. No sé si se entiende. Quizás no se entiende. Díganme. Es una lista completamente recursiva. ¿Sí? Lo único que tenemos son nodos. No tenemos una estructura que contiene la cabeza de la lista y la cola de la lista. Es una estructura que lo único que hace es apuntar a la cabecera, nada más. No tenemos un tamaño, no tenemos un fin. Tenemos el inicio. Primero. Borramos primero otra vez. ¿Cómo funciona esto? Esto lo dejamos para después. ¿Cómo funcionaría esto? Funciona de esta forma. Lista.c no lo tengo abierto. Lista.c. Ustedes se van. Y esta es la parte que más rara les suena. De nuevo, esto son punteros, ¿sí? No se asusten cuando vean que el lista crear es literalmente un return null. No pasa nada. Todo válido. Piénsenlo como que estamos practicando con nodos, ¿sí? Es una lista que son nodos puros. Ustedes después lo tienen que hacer un poquito diferente porque tienen que jugar con el inicio y el fin y eso les va a traer una complicación. Pero en esencia van a hacer algo similar a esto, aunque no de forma recursiva porque quizás no les convenga. Yo lo que voy a decir es, mi lista en realidad es un puntero a null. ¿Por qué es un puntero a null? Porque de nuevo no tengo estructura y no tengo forma de reconocer una lista vacía de una lista no vacía. Entonces la única forma de decir una lista es vacía es la lista no existe. Entonces cuando creo la lista se tiene que crear vacía, entonces la lista no existe. Y si todavía me siguieron, lo que eso significa es que cuando llame a lista insertar y a lista insertar le pase una lista nula, significa que estoy insertando el primer elemento en la lista. ¿Sí? Creo que no dije nada ilógico hasta ahora. Quizás sí, a veces digo estupideces. Más de una vez. Pero esto significa, me pasaste un puntero nulo, significa que tu lista todavía no empezó. Si vos no tenés una lista, si tu puntero es nulo, significa que creaste una lista vacía o que la lista era vacía. Significa que querés crear un nodo, meterle un valor y apuntar el siguiente a null. Ahí termina la lista, ¿sí? Tu lista es un solo nodo. Es el primer elemento que estás insertando, ¿sí? Entonces, la nueva lista va a ser igual a, si quieren, calloc de un nodo. Porque lista T no es más que un nodo. Literalmente un nodo. ¿Sí? De hecho, no me acuerdo si cuando creé la estructura tuve un pedo mental y sí, tuve un pedo mental. Bueno, esto está mal, ahora lo vamos a modificar porque en realidad necesitaba dos punteros. Con el siguiente solo no hacemos nada. El elemento y el siguiente. Un nodo, literalmente un nodo.
Creo un nuevo elemento. Si no puedo crear el nuevo nodo, no puedo hacer nada. Deberíamos llamarlo nuevo más que nuevo, pero porque es, no importa. Si no puedo crear la nueva lista, devuelvo null. No pude, ¿sí? No tuve éxito. Si pude crear la nueva lista, lo que voy a hacer es devolver la lista inicializada. ¿Con qué? Bueno, era el primer elemento de la lista. Ahora lo que hago es insertar en este nodo, inserto el elemento, ¿sí? Guardo el elemento ahí. Y devuelvo la lista. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo para los que me siguieron? Es, yo tengo un puntero a null. Literalmente digo, esto inicialmente apunta a la nada misma. Si quiere venir para acá abajo la flecha. ¿Está? ¿Sí? Inicialmente tengo un puntero que apunta a null. Y eso significa que la lista está vacía. Cuando inserto el primer elemento, digo, che, quiero insertar la nube. ¿Cómo hago? Bueno, se da cuenta que el puntero es null. Y lo que va a hacer es decir, bueno, ahora en vez de apuntar a null, lo que vas a hacer es apuntar a un nodo. Y este nodo va a contener la nubecita que vos querés. Porque en definitiva vos querías apuntar a la nubecita. ¿Sí? ¿Está? Saquemos esto que me está jodiendo la vida. ¿Está? Y el próximo va a apuntar a null. ¿Por qué? Porque es el último elemento. Entonces, ahora la lista que vos tenés es un puntero a un nodo y un solo elemento. Esa es tu lista. Cuando vos insertes el próximo elemento, lo que querés que pase es que se inserte otro nodo de estos, ¿sí? Al final. Tengo una flecha 2 veces, pero no importa. Y así se vayan encadenando, ¿sí? Es lo mismo, nada más que no tengo estructura. No tengo esta estructura. Me la saqué de encima. Lo cual tiene ventajas y desventajas. Bien. Ahora ya vi el caso de insertar elementos en una lista vacía. ¿Qué pasa si la lista no estaba vacía? Porque si no estaba vacía no va a ser null. ¿Qué puede pasar en ese caso? ¿O qué tiene que pasar en ese caso? Yo inserto un elemento en esta lista. ¿Qué debería hacer? Si alguien me siguió. Debería cambiar la referencia del nodo anterior al nuevo nodo y hacer que el nuevo nodo apunte null, en el caso de que estuviéramos insertando ordenadamente, ¿no? ¿De cuál nodo anterior? ¿Nodo anterior a qué? A mí me llamaron a insertar y me pasaron este puntero, que es el puntero del primer elemento. Y el anterior a este no tiene anterior. Deberías recorrer hasta uno antes de donde quieres insertar y ahí cambiar las referencias. Exactamente, tengo la cadena de nodos, tengo que ir recorriendo los nodos. Este no. ¿Este es el último? Sí, este es el último. Entonces, a continuación, tenés que crear un nuevo nodo. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Hay que recorrer toda la lista hasta que encontrás el final y ahí al final agregás el nuevo. ¿Cómo hacemos eso? Hay dos formas. Primero hagamos la difícil. La difícil sería recorriendo, ¿no? Entonces digo, mientras que lista... primero le puse... ¿Qué salame? Siguiente. Mientras que lista tiene un elemento siguiente, ¿sí? ¿Qué hago? Lista igual lista siguiente. ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿De qué se queja? Y eso va a frenar cuando siguiente sea null. Cuando siguiente sea null, frena. Si definí bien la estructura. ¿Qué hice? Ah, nodo. ¿Y dónde saco este nodo? Bueno, un guión bajo. Ahí está. Y esto, cuando siguiente sea null, va a dejar de iterar. Y lo que significa que en esta línea, lista va a ser el último elemento. Entonces, acá sí yo podría decir, si quieren, podría decir, bueno, creo una nueva y hago todo esto, ¿sí? Digo, creo la nueva lista que va a ir el nuevo nodo que va a ir al final, le pongo el elemento que va, ¿sí? ¿Sí? Y lo que hago es lista siguiente igual a nueva y devuelvo. ¿Qué devuelvo? Debería devolver la lista original. La perdí, pero bueno.
Por hacer las cosas mal. Actual. Al siguiente. Actual. Y devuelvo la lista. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que van a tener que hacer ustedes. Digamos, esto es lo que no van a tener que hacer ustedes, porque ustedes tienen un puntero al final. Como tienen un puntero al final, pueden ir directo al final e insertar el nodo ahí. ¿Sí? Acá yo no tengo eso. Entonces tengo que recorrer toda la cadena de nodos hasta llegar al último, y ahora al último le engancho el nuevo elemento. ¿Sí? ¿Por qué una lista nueva? Literalmente una lista es un nodo. Yo le puse lista, pero es un nodo. Es un nodo. Es un nodo. Es como empezamos el problema. Le dije, vamos a hacer una lista que en realidad es un nodo. Son literalmente nodos enlazados. ¿Sí? Pero el usuario no sabe. El usuario cree que es una lista. No sabe que es un nodo. Esto lo voy a cerrar porque me está molestando la vida. Sí. Cola también me está molestando. Creo que me está molestando. Ahí está. Bien, se entiende que insertar es bastante trivial. Es recorrer hasta el final e insertar. No puedes hacerlo con la función lista tamaño. Con la función lista tamaño eso. E insertar el valor en el nodo. Pero lista tamaño te da el tamaño, no te da el nodo final. A menos que te dé el nodo final y el tamaño. Como les dije, esta es la forma fea de hacerlo. Hay una forma más linda de hacerlo. Que es la que les suele complicar y por eso no quería hacerla. Pero la voy a hacer porque es más linda. Lista insertar. Esta la llamamos lista insertar fea. Y esta la vamos a llamar lista insertar. Que me dice lo siguiente. Me dice... Si la lista está vacía, reserva un nuevo elemento y devolvelo. Si la lista no está vacía, lo que tenés que hacer es que saber que el siguiente elemento que vas a tener vos es el resultado de lista insertar en el siguiente elemento. ¿Sí? Y ya está. Y ahí se acabó la implementación. ¿Sí? ¿Y esto cómo funciona? Y esto funciona de la siguiente forma. Si ustedes se fijan acá, ustedes le dicen a este elemento, che, quiero insertar, a este que está acá, ¿no? Le dicen, quiero insertar un elemento, qué feo eso, quiero insertar un elemento después de vos, ¿sí? Al final de la lista en realidad. Esto se va a fijar, che, ¿yo soy el último elemento de la lista? No, ¿por qué? Porque no soy nulo. Si no soy nulo, quiere decir que no soy el último elemento, o quizás soy el último elemento de la lista, pero no lo sé. Eso no es lo importante. Lo importante es, yo no soy nulo. Si no soy nulo, lo que voy a hacer es voy a decir, mi elemento siguiente, o sea, esta flechita, va a apuntar al resultado de lista insertar. ¿Sí? Entonces va a llamar a este y este va a decir lo mismo. Che, yo soy nulo, no soy nulo. Entonces, mi flechita esta, mi siguiente, se va a completar con el resultado de llamar a... ¿Sí? La flechita siguiente se va a llenar con el resultado de lista insertar. Y cuando llame a lista insertar va a decir, ¿es nulo? Sí, es nulo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, dijimos que cuando era null, lo que va a pasar es que se va a crear un nodo nuevo. ¿Sí? Olvidémonos de la flecha. Se va a crear un nodo nuevo. Se va a asignar el elemento que corresponde. Siguiente va a apuntar a null, porque hacemos el calloc. Y va a retornar, la función va a retornar este valor. Entonces, cuando retorne, ¿qué va a pasar? Yo había dicho que el resultado de lista insertar iba a ser mi siguiente. Entonces, el siguiente va a ser el que acaba de crearse. ¿Sí? Y eso es todo. Ustedes no van a tener que hacer esto, ¿por qué? Porque tienen un puntero al último. Entonces, como tienen el puntero al último, no hace falta todo esto ir recorriendo nodo por nodo. ¿Sí? Claro. Esa es la diferencia que a veces ustedes se confunden. No, pero... No, no hace falta. Y el lista quitar, ¿cómo podemos hacer el lista quitar? O lista vacía, ¿cómo hacemos el lista vacía? ¿Cuándo una lista estaba vacía? Lista quitar no, lista vacía. Cuando es null, ¿sí?
null. Cuando la lista es null es porque es vacía, no tenía ningún nodo. Si no es null es porque estoy con la cabecera de la lista. Si estoy con la cabecera de la lista en la mano es porque no estaba vacía. Pero no sería cuando apunta a null. Claro, la lista está vacía cuando apunta a null. Y si tiene cantidad 0, no existe esta lista con cantidad 0. No puedes tener 0 elementos en la lista. Tenés una lista null. Si tenés una lista vacía, siempre tenés el puntero a null. Es lo primero que tenés. De nuevo, no tenés una estructura. Vos no podés tener esto. Y decir, bueno, esto apunta a null. ¿Sí? Esto apunta a null y yo digo que mi lista está vacía. No podés decir eso. ¿Por qué? Porque ya tenés un nodo reservado. ¿Cómo sabes que este nodo en realidad ya estaba reservado y no tenías nada? O que ya insertaste uno. No podés distinguir los dos casos. Tenés memoria. Si tenés memoria tenés que asumir que había algo. Entonces el único caso es cuando tenés el puntero a null. Y si la lista está creada, o sea que no es null, pero no tiene elementos, entonces es vacía. No hay forma de que pase eso. No hay forma. No hay forma. Lista crear literalmente es un null. Cuando creas la lista es un null. No existe lista crear. Es un puntero nulo. ¿Únicamente está vacía cuando apunta a null? Sí. No hay otro caso. Es imposible que suceda otro caso con la forma en la que lo planteamos. No hay caso. Ahora, el tamaño de la lista, ¿cómo lo encontramos? Quizás. Vamos a pegar eso ahí. Sí, bueno, el else está de más, digamos, ¿no? Porque 1 más, lista tamaño, lista siguiente. Sí, exactamente. ¿Cómo hacemos? Vamos contando. ¿Llegué al final de la lista? Si llegué al final de la lista, devuelvo 0. O sea, si inicialmente era nulo, es 0. Y si no es nulo, lo que hago es, voy recorriendo. ¿Sí? Como dije antes, voy recorriendo. Recorro el primer elemento. ¿Es nulo? No. Bueno, entonces es 1 más, ¿cuánto? Seguir recorriendo. ¿Es nulo? No. 1 más, ¿es nulo? Seguir recorriendo. 1 más, seguir recorriendo. Este devuelve 0. Esto es un 0, esto es un 0. Este devuelve 0, más 1, más 1, más 1. El tamaño es 3. ¿Sí? Ya está. Y ese es el tamaño de la lista. Por supuesto, lista tamaño en la implementación que hacen ustedes es O de 1. ¿Por qué? Porque ya lo tienen guardado como un campo que forma parte de la lista. En este caso es O de n porque tienen que recorrer toda la lista. ¿Sí? Lo mismo con el insertar. El insertar que hacen ustedes es literalmente venir al último elemento de la lista, crear un nuevo puntero acá, un nuevo nodo, reapuntar esta flecha y nada más. Es O de 1. No es nada más. En nuestro insertar de acá, tienen que recorrer todos los n elementos anteriores, así que el insertar es O de n. ¿Sí? Por más que la implementación sea más linda, porque es recursivo y es copado, tiene una mayor complejidad. ¿Sí? ¿Qué cosa es un iterador interno? Acá no hay iterador interno porque no hay, digamos, no hay intervención del usuario. Vos internamente estás iterando la lista, pero no es un iterador interno. No le das la oportunidad al usuario que te pase una función para hacer algo, digamos, no tiene ninguna utilidad. Iterador interno no, es como hicieron en el TP1. Destruir la lista, bueno, también recursivamente ven que es fácil ir recorriendo y decir if not lista, nada. Podrían decir if lista. Si tengo la lista, ¿qué hago? Si la lista no es nula, lo que hago es lista, destruir lista siguiente y después hago free de lista. ¿Sí? Entonces voy recorriendo hacia adelante y cuando llega al final va liberando y va yendo hacia atrás. ¿Sí? Eso. Y el lista quitar, ¿cómo hacemos el quitar? Porque el insertar es muy fácil. Casi. ¿Cómo hacemos el quitar? ¿Cómo sacamos el último elemento de la lista? ¿A quién se le ocurre? Usamos un auxiliar
si querés. ¿Y qué hago con el auxiliar? Para eliminar tendrías que recorrer hasta el nodo anterior al último, liberás la memoria del liberado y haces que apunte a null. Sí. Liberamos la memoria y hacemos que el anterior apunte a null. Sí. La pregunta es ¿cómo? Entonces, lo que podemos hacer es, primero, si me mandan una lista nula, está claro que no hago nada, ¿no? No puedo hacer nada. Listo, lista quitar va. Vamos a cambiar un poco la interfaz. ¿Está? ¿Está? Si no tengo nada para sacar, no saco nada. Si tengo una lista, lo que tengo que hacer es como me dijeron, me fijo, che, tu lista ¿tiene siguiente? Si tu lista... si tu lista tiene siguiente, ¿qué es lo que vas a hacer? Liberar la memoria, recorres de la misma forma que venimos haciendo y frenás en el anteúltimo. Haces free del último desde el anteúltimo y después lo modificás a null. Creo que sí. Creo que sí. No te entendí del todo, pero creo que sí. ¿Seguís? Seguís. Entonces podemos hacer... ese botón no, porque abrió otra cosa. Lista quitar con lista siguiente, me dicen, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo a alguien más adelante, listo. Que siga él, yo no puedo hacer nada. Yo no soy el último, yo no tengo que borrarme. Ok. Y si no tiene listas, y si no tiene siguiente, ¿qué hace? ¿Qué pasa si no tiene siguiente? Esto está bien. ¿No? Olvidémonos de esto. ¿Qué pasa si no tenía siguiente? Soy el último, ¿no? Llegué al último, entonces ¿qué hago? Me libero. Linta. Me libero porque soy el último nodo. Devuelvo null. Y ya está. Y este lo que puede decir entonces es parecido a lo que hicimos antes. Lista siguiente igual a lista quitar siguiente. Cuando el siguiente sea nulo va a devolver el null. Entonces mi siguiente va a ser nulo y ya está. Estamos igual que antes. ¿Sí? Me borro, sí, me borro. Se fue a comprar cigarrillos y no volvió nunca, básicamente. Bien, pasa. ¿Está bien? Y ahí ya tenemos toda la implementación de una lista simplemente enlazada, completamente recursiva. Y vean que implementados estamos todos en muy poquitas líneas, excepto la porquería esta de usar el while, que la fea la vamos a borrar. ¿Está? En 46 líneas tenemos una implementación decente de lista. ¿Sí? Incluso con funciones que sobran, como lista crear, que no hace nada. Pero bueno, y esto debería funcionar. Obviamente hay que hacer las pruebas, ¿no? Pero, ¿cómo usaríamos esta lista? Pruebas.c. No vamos a plantear pruebas porque ya es tarde, ya la gente sé que se quiere ir a ver el partido, ya empezó el partido, lo que sea. Pero vamos a por lo menos hacer algo. Decir, bueno, ¿cómo se usa esta implementación de lista? Porque también es importante ver cómo se usa, porque es distinto a cómo lo van a usar ustedes. Como yo no tengo la estructura que me contenga la cabeza y la cola de la fila, lo que voy a tener es algo así, como decir lista igual a lista crear. ¿Sí? Creo la lista. Vamos a insertar, ¿qué podemos insertar? Int A igual 4, B igual 5, C igual 6. ¿Sí? Tengo eso. Y digo, lista, insertar, en la lista, insertame el elemento A. ¿Sí? Y después en la lista insertar el elemento B y el elemento C. ¿Sí? Si yo hago esto, ¿qué va a pasar?
De hecho, ya que estamos, para hacerlo más interesante, implementemos una última primitiva que va a ser el lista con cada elemento. Hagamos lista y hagamos una función sencilla. Hagámosla corta, hagámosla sin corte. Función que reciba un pointer y nada más. ¿Sí? Hagámosla así, ya está. Que recorra todo incondicionalmente. ¿Cómo haríamos esto? Y bueno, tenemos que recorrer la lista. Si no tenemos lista, no puedo hacer nada. En realidad debería de... El retorno no tiene sentido acá. No importa. Básicamente lo que voy a hacer es llamar a la función con el elemento y volver a llamar a lista con cada elemento con el siguiente. ¿Sí? Lista siguiente. Función. Y en realidad, si queremos hacerlo más parecido, hagámoslo 1 más. Acá. Devolvemos la cantidad de elementos iterados. Hacemos esto así. ¿Sí? Básicamente el iterador interno, ¿qué hace? Dice, recorre la lista y a cada elemento llamarle a la función que te doy. ¿Sí? Función, lista, elemento, nada más. Ustedes tienen que hacer algo un poquito más elaborado, que es acá reciben un argumento de contexto y básicamente a la función le pasan el contexto. ¿Sí? Y verificar que esta función devuelva true o false. Lo que sea. En fin. Ahora, con esta función vamos a poder probar un poquito más esto. Que ni siquiera son pruebas, pero no importa. Entonces, si yo hago esto y después digo lista con cada elemento de la lista, mostrar entero, esto no me va a mostrar nada. ¿Sí? Mostrar entero y un pointer entero igual a i. Y digo printf y está claro que si yo hago esto y cuando lo corra, digamos, no va a funcionar. ¿Sí? ¿Está claro eso o no está claro eso? Vamos a copiar el mail file que usamos antes para cola y pila. ¿Sí? Ejemplo, vamos a borrar ejemplo, que va a molestar. Ahí está, ¿sí? 0 pruebas corridas, 0 errores. Y no imprimió nada. Literalmente no imprimió nada. ¿Por qué la lista no imprimió nada? ¿Por qué perdimos memoria? Porque no llamamos a lista a destruir. Igualmente así va a perder memoria. ¿Por qué, digamos, si yo inserto cosas y después las muestro, ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué no me está mostrando nada? ¿Sí? Lo que está pasando acá es que yo llamo al insertar con un puntero null, ¿sí? Como decimos antes, llamamos a insertar con este puntero nulo. ¿Sí? Eso hice. Ahora, esto lo que está haciendo es, me está devolviendo un elemento nuevo. Y ese elemento nuevo me lo tengo que quedar como primer elemento de la lista. Y no lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Básicamente nuestra lista se usa así. Cada vez que inserto tengo que igualar a lo que me devuelve. En realidad solamente la primera vez, pero cuando hago quitar también. ¿Se entiende? Que si yo ahora hago eso y lo corro, debería funcionar. Y ahora sí me muestra 4, 5 y 6. ¿Sí? Y ya no pierdo memoria. ¿No entendiste lo último? Lo que pasa es lo siguiente. Yo llamo a la función de insertar con un puntero nulo. ¿Sí? ¿Qué hacía la función de insertar cuando le llegaba un puntero nulo? Creaba esto, le ponía los valores que correspondían y te lo devolvía. Si vos ignorás el retorno, ¿sí? Lo que te está devolviendo es el primer elemento de la lista.
Siempre el insertar te devuelve el primer elemento de la lista, el primer nodo te devuelve. Si vos ignorás el retorno, ese nodo queda ahí suelto, no lo usa nadie. Y vos siempre te quedás con un puntero nulo. Claro, la primera vez que ejecutás el insertar te devuelve la cabecera de la lista. Siempre que ejecutás insertar te devuelve la cabecera de la lista. Siempre, porque recursivamente te termina devolviendo la cabecera de la lista. ¿Sí? Si te fijas el código, cada vez que llamás a insertar lista, te devuelve la lista misma que vos le diste. Entonces te devuelve la cabeza de la lista. ¿Sí? Entonces la lista con la que te tenés que quedar es esa que te devuelve. Lo mismo con el quitar. Cuando vos llamás a quitar, ¿sí? Lo que hace es te devuelve la cabecera de la lista. Si vos llamaste a quitar y había un solo elemento, ¿qué va a pasar? Siguiente va a ser nulo, va a liberar el elemento, te va a volver nulo. Entonces la cabecera de la lista ahora es null. Está la lista vacía de nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces si yo muestro esto y después digo lista, quitar de la lista esta lista, ¿sí? Tengo que asignarlo también, ¿sí? Porque en el caso de que me quede sin elementos, acá no va a pasar, ¿no? Pero ahora saco un elemento y me va a mostrar 4, 5, 6, 4, 5. ¿Sí? El 6 no me lo va a mostrar. Podría poner un printf en el medio, pero... barra n. ¿Sí? Pero es redundante igual reasignar la lista la segunda y tercera vez. Es redundante si vos sabés que tu lista no estaba vacía. ¿Sí? Acá vos decís es redundante, sí, porque ya sabés que tenías algo, entonces puedes seguir insertando. Y acá vos decís, che, pero en el quitar también es redundante asignarlo porque vos sabés que la lista no está vacía. Entonces vos sabés que, por más que lo sigas corriendo, va a seguir funcionando bien. ¿Sí? Pero cuando quitas es más difícil saberlo. Porque ¿cuántos elementos tenía ahí? No sé, creo que tenía... Creo que tenía algo. Creo que no tenía nada, no sé. Si yo hago esto, va a tener un acceso de memoria inválido seguramente. Bueno, ¿qué hice? ¿Lo guardé? No lo guardé. Si lo guardo... Ahí está, ¿sí? Tengo un acceso de memoria inválido. ¿Por qué? Porque estoy intentando acceder a una posición de memoria que ya no me pertenece. Imprimió el 4 nada más, que era la cabeza de la cabeza de la última lista que yo tenía válida. La única forma es, asignando así, que yo me quedo de nuevo con la lista vacía. ¿Sí? Pero de nuevo, no puedes suponer... no. Para esta implementación particular de lista, la única respuesta posible es siempre asignar. Pero no es esta la implementación que tienen que hacer. Esto es simplemente una muestra de cómo trabajar con nodos. ¿Sí? ¿Qué tiene el nodo? No tiene nada raro un nodo. Tiene un elemento almacenado y tiene un siguiente. Y eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Esa es toda la magia de los nodos. No hay otra magia. Es simplemente eso. Son cositos que se van encadenando uno después de otro. ¿Sí? Y bueno, y hasta acá llega la clase. No sé si alguno tiene una duda, inquietud, pregunta, lo que sea. Yo tengo una consulta. Para la cola y la pila, cuando nosotros, vos habías mencionado en un momento que el usuario puede apilarnos un elemento que sea null. Sí, Pero acá nosotros también. lo que le pasamos, sí, nosotros lo que le pasamos igual al método apilar, al método encolar, es en realidad el puntero a esa variable. Esa variable puede ser null, pero si nosotros le pasamos un puntero null, eso no tendría sentido, ¿no? ¿Qué? ¿Se entiende la pregunta? O sea, Es un pasarle puntero. como elemento. Cualquier puntero puede apuntar a null. No sé si entendí la pregunta. No, que el parámetro que vos le pasás como elemento es null. Es diferente. No es diferente porque no te estoy entendiendo, claramente. Digamos, esto A ver. es completamente válido. Claro, Claro, porque es, tenés un puntero diferente apuntando a ese null, no los que están encadenados. Claro, digamos, lo que es distinto. Una cosa es el puntero que apunta al valor del usuario, que esto tranquilamente puede ser null. Esto tranquilamente puede ser null. No hay ningún problema. Ahora, este no puede ser nulo, pero el usuario no lo puede tocar este. Este lo tocas vos nada más. El puntero al siguiente, digamos, es manejo tuyo, privado. No tiene acceso al usuario. No sé si era esa la claro, pregunta.
No, si te fijas, me mostrás por favor la implementación que habías hecho de Pilar. ¿Sí? Bueno, igual es lo mismo, ¿no? Porque vos cuando llamabas a Pilar, lo que vos hacías era ponerle AND elemento y eso te pasa el puntero. Pero si vos le pasás null, ¿qué es lo que sucede? Nada. Simplemente guarda un null ahí en la pila. Claro. Ok, No pasa está nada. bien. Obviamente, ampersand de una variable nunca te puede dar null porque es una variable que existe en el stack. Pero si es algo de memoria dinámica que le hiciste un malloc, malloc puede fallar, te devuelve null. Es válido. O el tipo quería guardar un puntero null. También se puede, es válido, no hay problema. Ok. La función insertar de la lista que tenemos que hacer. Si el puntero del struct lista es null, ¿tendríamos que crear uno? No. De nuevo, no tiene nada que ver, por eso lo aclaré varias veces al principio, no tiene nada que ver con lo que tienen que hacer ustedes. Lo que tenés que hacer vos es lo que dice, que de hecho literalmente lo que dice, si lo encuentro, sería, a veces era lista. Lo que dice acá. ¿Qué dice? Si encuentro el insertar. Lista insertar. Inserta un elemento al final de la lista. Devuelve null si no pudo insertar el elemento a causa de un error. O devuelve la lista en caso de éxito. En caso de error, que che, no existe, listo. No existe, la lista no existe. No hagas nada. Y eso es un error. Porque de nuevo, la lista no tiene sentido que la crees ahí. No está definido para este TD así. No es así. El único motivo por el cual esta implementación de lista devuelve la lista cuando puede insertar exitosamente es como les decía el otro día. Es para decir, che, puedo hacer un auxiliar de lista y voy a asignarle ese auxiliar de lista a cada una de las inserciones y hago varias inserciones una abajo de la otra y si alguna falló, ese puntero lista auxiliar va a ser nulo. ¿Sí? Porque voy, digamos, usando siempre ese puntero en vez de la lista original. Y si falló alguno, la lista original la preservé. Nada más que es por eso, es una simplificación nada más de chequeo de errores. Una pregunta para los que fuimos a reentrega del TP1. ¿Se entrega el TP1 en el Chanutron o esperamos a la opción de...? Sí, cuando esté próxima la fecha de reentrega, habilitamos Chanutron y entregan ahí. Gracias a ustedes por venir. Tengan un lindo fin de semana. Un fin de semana largo. Bien ahí. Aprovechenlo para... No tanto para estudiar hacer TP, eso no importa, eso es lo de menos. Si pueden háganlo, ¿no? Pero...